Ala, nunca hubiera dicho que esto se daba en ciencia e ingeniería de datos. Qué fuerte, tía. Qué guay. Y veo mejores empresas para trabajar en España. Si sale NTT Data que buscaban gente con inteligencia emocional, te digo, yo quiero esto. O sea, la gente también saben que vienes a hacer prácticas, te intentan entender y te intentan ayudar con todo lo que necesites. Pues ahora nos estamos enfocando mucho en invertir en temas de sostenibilidad, como instalar placas solares o instalar molinos eólicos. Es que al final somos un equipo que ponemos corazón en todo lo que hacemos. Ya ves, qué guay. Hoy nos acompaña Claudia, ingeniera en ciencia de datos que actualmente trabaja en NTT Data, la importante consultora tecnológica que desarrolla experiencias para transformar organizaciones, revoluciona industrias y da forma a una sociedad mejor. Con Claudia aprenderemos muchos aspectos de su carrera y de su trabajo y además entenderemos la importancia de realizar anuncios con creatividad para atraer el talento joven. Todo esto y mucho más. Quédate con nosotras. Ah, y no te olvides de compartirlo con tus amigas y tus amigos. Hola a todas y bienvenidas un día más a Clau Quiero Ser Ingeniera. Recordaros, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales donde subimos contenido todos los días y no te olvides dejar un comentario diciendo qué te ha parecido este episodio. Hoy tenemos un episodio muy especial en colaboración con NTT Data, una empresa que no solo apuesta por la tecnología y la innovación, sino que apuesta por las personas y por el talento joven. Nuestra invitada de hoy es Claudia Herrero, una joven profesional que ha sabido abrirse camino en el mundo de la ciencia de datos y la tecnología. Ella estudió Ciencia e Ingeniería de Datos en la Universidad Carlos III y tras hacer prácticas en NTT Data, ahora trabaja como Junior Engineer en proyectos apasionantes de automatización y gestión de datos. En este episodio vamos a hablar sobre su experiencia en NTT Data, cómo la compañía fomenta el crecimiento profesional y por qué es un lugar increíble para jóvenes talentosos como tú. ¿Qué tal? Hola, Clau, ¡qué ilusión! Tenemos aquí una tocaya, ¡qué hilo! Hacía muchos episodios que no tenía una tocaya, ¿eh? Ya. Qué ganas, qué ganas. Bueno, es que yo creo que es la edad, ¿eh? Las del 2001, 2000 o por ahí, somos todas unas Claudis por ahí. Total. ¿Te parece que nos cuentes brevemente, porque luego ya nos meteremos ahí en materia, cuál es tu puesto de trabajo dentro de NTT Data? Ahora mismo estoy como Junior Engineer, estamos dedicándonos a automatizar un proceso que antes se hacía de forma manual para que tarde menos y falle menos también. Y también le añadimos información que nos dan otras empresas para mejorarlo. ¡Ostras! Parece fácil de entender, ¿no? Pero seguro que es mucho más complejo todo lo que hay detrás. Bueno, pues luego ya nos lo cuentas. Pero me gustaría también empezar por tus inicios. Aquí nos gusta mucho el storytelling, empezar por qué elegiste esta carrera. Luego, ¿cómo fueron tus años de universidad? Entonces, si te parece, me gustaría preguntarte por qué elegiste Ciencia e Ingeniería de Datos, que es una carrera como un poco rara, ¿no? Sí. O sea, la cosa es que mi padre es informático, entonces como que este mundo de la informática tampoco me venía como muy desconocido. Uh-huh. Y luego también con el tiempo empecé a ver todas las salidas que tenía esta profesión, me interesó, me lo empecé a plantear como una opción a la que podría dedicarme. Y aparte también me gustaban las mates y veía que quería encontrar como una carrera que mezclara la informática y las matemáticas. Uh-huh. Y encontré esta. ¿Y qué tal? ¿Cómo fueron esos primeros años? Porque claro, imagino, 18. Sí, mi padre estudia, digo, más o menos tienes como una idea en tu cabeza, pero luego, ¿cómo es cuando entras dentro de la carrera? O sea, es una locura, en plan, no era nada de lo que yo pensaba que iba a ser, porque pensaba que iba a ser matemáticas, pero es que justo era la parte que menos me gustaba, es la parte de estadística. ¡Ay! Pero luego, con el tiempo ya te cuento más, luego ya te contaré, que me empecé como a enamorar también de esa parte de la estadística, me empezó a gustar más y al final sí que terminó bien, pero al principio era como... Un poco choque, ¿no? Sí, total. Porque es que yo creo, mira, justo lo estábamos hablando antes detrás de cámara, que luego es una cosa lo que estudias en el bachiller y luego lo que das realmente en la carrera, ¿no? Porque pues todos hemos dado pues eso, las matrices, algo como muy básico, pero luego una cosa es eso y otra cosa, las mates, por ejemplo, lo que dices tú en este caso, dentro de la carrera, ¿no? ¿Te resultó difícil pasar esa etapa con esas asignaturas que quizás se te hacían un poco más complejas? Sí, me resultó difícil porque además yo como que intentaba ser muy estudiosa, llevarlo todo súper guay y de repente llegas a la carrera y ves que, joder, es que te cuesta mazo, o sea, es que no tiene nada que ver, o sea, que te tienes que poner creativa para sacar las cosas que si no, no salen, o sea, es que fue fuerte, sí. ¿Y qué salidas tiene tu carrera? Pues tiene un montón de salidas, o sea, las más conocidas pueden ser científica de datos, ingeniera de datos, luego te puedes especializar en inteligencia artificial, en big data. Y luego, desde esas posiciones, puedes ir hasta otras posiciones como que nunca se te pueden ocurrir, ¿no? Por ejemplo, comercial en el sector de la tecnología.
de que tú estudias ciencia e ingeniería de datos, sabes todo lo que hay en ese mundo, cómo funcionan, y te pones a vender a clientes herramientas o procesos en los que se puede aplicar la ciencia de datos. Ostras. Porque tú lo conoces. ¿Y tú eso lo conocías dentro de la carrera o lo descubriste más adelante? Más adelante, con amigas que se están dedicando a eso, y yo digo, ostras, qué fuerte. No tenías ni idea, ¿no? No. Wow. ¿Y cuáles eran las asignaturas que más te gustaban? También un poco, ya sabemos un poco las salidas que tiene, porque elegiste esta carrera, pero demos como alguna pincelada o algo para que la gente que lo esté escuchando diga, vale, ahora entiendo un poco más en qué consiste esta carrera. Vale, a mí me gustaba mucho análisis bayesiano de datos. O sea, sobre todo por la profesora, porque era muy buena y explicaba muy bien. ¿Análisis de? Bayesiano de datos. ¿Qué? ¿Qué es eso? O sea, es como para mí es una asignatura que mezcla la probabilidad y la estadística. Por el teorema de Bayes, por ahí van los tiros un poco. También análisis de datos, como para intentar predecir los datos, estimarlos. Y así alguna asignatura que fuera como un poco más aplicada, yo que sé, que hicieras algún proyecto o algún trabajo en grupo, no lo sé. Sí, había una asignatura que se llamaba Proyecto de Ciencia de Datos, que es que directamente nos ponían con una empresa a trabajar con ellos. ¿Qué dices? Sí. O sea, hicimos grupos, cada uno con una empresa, y a nosotros nos tocó un proyecto, por ejemplo, que teníamos que hacer predecir cuándo un ventilador industrial iba a romperse. ¿Qué dices? Sí. O sea, había sensores como que iban cogiendo presiones de las tuberías para que llevaban el aire hasta el ventilador. O energía, el calor, la temperatura, todo eso, y todos esos datos los utilizaban para monitorear el ventilador y predecir en qué momento podría... ¡Qué sí. top! Ala, nunca hubiera dicho que esto se daba en ciencia e ingeniería de datos. ¡Qué fuerte, tía! ¡Qué guay! Y claro, o sea, me has contado un poquito por qué elegiste esta carrera, qué salidas tiene, qué asignaturas te han gustado. ¿Tú ya sabías a dónde querías dirigirte o fue un poco ir probando? ¿O ya tenías alguna salida o alguna rama dentro de tu carrera que dijeras, esta me gusta? Pues yo iba un poco fluyendo, la verdad, porque no sabía dónde iba a ir. O sea, hice la carrera y sí que vi temas de, por ejemplo, inteligencia artificial o Big Data y tal, que digo, joder, qué interesante. Pero es que luego te puedes encontrar en mogollón de salidas, sí, ¿no? Total. Por ejemplo, en las prácticas es que estuvimos haciendo cosas de temas de visualización de la información. O sea, que sí que lo había visto en la carrera, pero que para mí había pasado desapercibido. O sea, que pensaba que no me iba a dedicar a eso. Y de repente me pongo con eso y digo, joder, que aquí también hay mucho valor que se puede conseguir para los clientes y que puede ser súper interesante. Y que para ti era desconocido durante la carrera, ¿no? Qué guay. Entonces, vale, terminas la carrera y estás terminando la carrera y te metes como becaria a hacer prácticas en NTT Data. ¿Por qué elegiste NTT Data? Vale, porque iba en el metro hacia la carrera, o sea, hacia la uni. Y estaba viendo cómo me quería coger las prácticas o tenía que hacer las asignaturas para que me convalidaran los créditos. Y digo, pues me voy a coger las prácticas. Mis amigas estaban ya con las prácticas y yo digo, joder, tío, que me voy a quedar sin tiempo, verás. Y de repente estoy en el móvil viendo las noticias y veo mejores empresas para trabajar en España en 2021, por ahí era. Y me meto. Y empiezan a salir empresas y sale NTT Data y salen un montón de empresas y en NTT Data como que salía que buscaban gente con inteligencia emocional. Y tú, sí soy. Y veía que el resto de empresas no ponían nada de esto y digo, yo quiero esto. ¡Hala, qué guay! Sí. Y les escribí hasta aquí. Ostras, bueno, sí, ya llevas un tiempecillo. ¿Cómo fueron esas prácticas, señorita de la inteligencia emocional? Pues muy buenas. Muy buenas, porque vi cosas que había visto en la carrera, pero eso, que habían pasado desapercibidas para mí. Y yo pensaba que no iba a tocar más. O sea, y al final te das cuenta de que sí, que son interesantes y que las están utilizando las empresas para sacar valor. Y un poco el salto de la carrera, que quizás es como, yo creo que estás un poco como en la vorágine, ¿no? De tengo que sacarme estos exámenes, estás como muy en modo universidad. ¿Cómo fue ese romper un poco ese lazo con la uni y adentrarte dentro del, digamos, mundo laboral? Porque al final estabas de prácticas, luego ya te quedaste más tiempo, pero ¿cómo fue ese salto? Porque yo creo que hay veces que, o por lo menos a mí me da la sensación que puede imponer un poco, ¿no? Ese adentrarte dentro del mundo de la empresa. Total. O sea, es verdad que fueron prácticas y fue como un degradado, ¿no? Como que en plan no fue directamente a trabajar,
Pero es verdad que también con la asignatura este proyecto de ciencia de datos que nos habían puesto en contacto con otras empresas y no era como el primer contacto con una empresa, pues fue como más así paulatino, pero no, yo lo recuerdo, fue muy bueno. O sea, era como ya vamos a aplicar lo que hemos estado estudiando durante la carrera y esto ya es de verdad. ¿Y el mood y la gente que había? O sea, quiero imaginarme, quiero ser tú en ese 2021 o por ahí, y decir, ¿cómo me sentí aquel día? Muy bueno. O sea, la gente también saben que vienes a hacer prácticas, son como... es que te intentan enseñar, te intentan ayudar con lo que sea. Son súper... No sé, es que te intentan entender y te intentan ayudar con todo lo que necesites y enseñar lo máximo que puedan. Y, por ejemplo, otra cosa que estuvo súper guay es que no entré yo sola como becaria, que entraron también 2 personas más, ¿sabes? Y éramos como de la misma edad, del mismo rollo. Es verdad que ellos eran de ingeniería matemática los dos, entonces como que compartían muchas cosas en común, porque eso es otra cosa que me llamó la atención, que como cada uno era de su padre y su madre, en plan, yo ciencia ingeniería de datos, otro ingeniería matemática, otro ingeniería industrial, como cada uno... Vamos, que eres ahí un batiburrí. Total. Qué guay, tía. Y todos los viernes teníamos una reunión de networking donde literalmente dejábamos de hacer, no hacíamos nada, nos poníamos a hablar de nuestra vida y empezabais a conectar. Sí. Qué top, qué top, qué top. Eso da gusto. O sea, al final, y además seguro que eres un equipo súper joven, ¿no? Sí. Eso mola mogollón. Y además tan variado, como dices tú. ¿Te esperabas que en esta empresa fuera a haber equipos tan distintos? No, o sea, pensaba que íbamos a ser todos informáticos, todos del mismo rollo y de repente ves que gente que ha estudiado matemáticas están ahí en la empresa haciendo lo mismo que tú, que han decidido tirar por otro camino y que están a gusto con lo que están haciendo y están ahí muy súper bien. Ya ves. Y qué, o sea, vale, ¿cuánto tiempo estuviste de prácticas? Estuve desde septiembre de 2022 hasta agosto de 2023. Y cuando terminaste las prácticas, ¿qué es lo que te hizo decir, esto ha estado muy bien, pues venga, me queda que trabajar aquí? Pues también, o sea, es que está muy bien que la capacidad de aprendizaje que ofrecían en la empresa y también la flexibilidad del modelo híbrido de trabajo que tenemos. ¿En qué sentido? O entramos más tarde y salimos más tarde, o tenemos días de teletrabajo, días que estamos en la oficina. Qué guay. Sí. Y, o sea, eso está muy guay porque, por ejemplo, si terminas de trabajar, terminas en tu casa y luego puedes hacer cualquier plan, o luego si estás en la oficina comes con tu equipo, o veis cosas que en casa es más difícil de ver, pues lo vais en la oficina. ¿Y cómo fue, ahora sí que sí, el salto, ¿no? Porque imagino que igual de prácticas era como un poquito lo que decías tú, ¿no? Te van como guiando, te van mentorizando poquito a poco, pero claro, una cosa es eso y otra cosa es ya te suelto y adelante con todos los proyectos y todo lo que haya dentro de NTT Data. ¿Cómo fue esa sensación? O sea, es que total. O sea, por encima fue un cambiazo porque las prácticas las terminé y luego fui a entrar de Junior Engineer y me dijeron que vas a entrar en otro proyecto y yo digo, ¡ostras! ¡Ayuda! Total. Y encima, porque no era con los que había hecho las prácticas, era con otro proyecto que había conocido en la empresa, en la fiesta de NTT en verano o en fiesta de Navidad, que había conocido a otras personas. Y entré en otros proyectos y empecé a conocer a otra gente. O sea, era equipo nuevo, ambiente nuevo, proyecto nuevo. ¿Cómo fue? Muy fuerte, porque también era otro modelo de ir más días a la oficina, tener otros días en casa, trabajar en casa también, otras herramientas, otras tecnologías. Y fue muy bien también porque conocía a otro tipo de personas, también intentaban ayudarte, te intentaban enseñar. He trabajado con gente también de Valladolid, de otras oficinas, no solo de Madrid. ¿Y los proyectos que llevabas a cabo eran muy distintos a los que hiciste cuando estabas de prácticas? ¿Eran más pro, digamos? Sí, porque las prácticas sí que estaba con la visualización de la información y en estos proyectos que empecé a entrar ya eran más de crear programas, de utilizar lenguajes de programación, ya era otro tema. ¿Y cómo te imaginabas el mundo de aplicar la tecnología y todo lo que habías aprendido en la carrera en el mundo de la empresa? O sea, ¿se asemejaba algo a lo que empezaste a hacer en su momento cuando empezaste a trabajar? ¿O cómo? ¿Cuál era tu idea, tu imaginación? No. O sea, cuando salí de la universidad pensaba que iba a hacer otra cosa totalmente diferente y al final, o sea, pensaba que me iba a dedicar pues eso, a cosas de inteligencia artificial o de Big Data y al final sí que me estoy dedicando a eso un poco, pero como desde otro punto de vista. Pensaba que iba a ser diferente.
O sea, no pensaba que iba a hacer lo que estoy haciendo ahora. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es eso que dices, es que otro día más y otro día más? ¿Qué es lo que te hace levantarte y decir, es que solo me apetece trabajar? Es que es lo que has dicho tú, o sea, poder aplicar, ver cómo se aplica de manera práctica algo tan abstracto y tan técnico como puede ser la información, y luego ver cómo se desarrolla el proyecto y ver que se puede aplicar en diferentes sectores, es como... es que estás llevando una cosa teórica a la práctica y es como que lo estás viendo. Como que lo materializas, ¿no? Sí, lo llegas a ver. Es que eso yo creo que es una cosa que tenemos aquí la gente de ciencias. O sea, yo no sé cuántas veces lo habremos hablado en el podcast, que a los ingenieros y a la gente de las carreras STEM nos gusta ver lo que hemos creado. O sea, nos gusta cacharrear, modificar, pensar una idea y luego materializarla. Yo creo que eso es algo que a nosotros nos mueve algo por dentro. No sé si a ti también. Total, sí. Es que es así. Vale, y antes habíamos dicho que nos definieras un poquito cuál era tu puesto de trabajo, así como de forma sencilla, pero ahora me gustaría saber qué es realmente lo que haces dentro de tu puesto de trabajo en NTT Data. O sea, metámonos en cosas técnicas. Pues ahora nos estamos enfocando mucho en invertir en temas de sostenibilidad. Por ejemplo, llevar un seguimiento de todos los contratos que se están haciendo dedicados a la sostenibilidad, como instalar placas solares o instalar molinos eólicos. Todos esos temas se están contabilizando para saber cuánta es la cantidad del importe del dinero que se va a meter en sostenibilidad. ¿Y tú como ingeniera en ciencia de datos, cuál es tu trabajo? ¿Recoger todos estos datos, automatizarlos, limpiarlos? No lo sé, cuéntame. Yo cojo estos datos, que son un montón, entonces por ahí metemos el tema del Big Data. Ostras. Que es muy difícil. Si tienes pocos datos es fácil manejarlos y tal, pero cuando ya tienes un montón de datos, los tiempos se disparan, la dificultad también se dispara. Entonces hay como que saber tratarlos, manejarlos, y eso se añaden al proceso. Y automatizas el proceso con programas informáticos en Python o Scala. Ostras, de Python aquí hemos hablado mogollón. Y cuando dices muchos datos, ¿de cuántos datos estamos hablando? O sea, son un montón de tablas y cada tabla puede tener cientos de miles de registros. Claro, eso hay que hacerlo de forma automática porque si no acabas bizco casi, como que dice, te vuelves loco. Claro, antes se hacía en forma manual y ahora es lo que están intentando hacer, de automatizarlo. Qué guay. ¿Y cómo es ese proceso? O sea, para ti, ¿cómo es la sensación de trabajar? Para mí es como que formo parte de algo que encima me interesa mucho porque el tema de sostenibilidad me gusta mucho y es muy importante porque es como algo que pueden hacer las máquinas, que nosotros no llegamos hasta ese nivel y que pueden facilitar el trabajo un montón. Ya ves. Y antes has mencionado una cosa que me ha resultado muy interesante, que era la forma de trabajar, ¿no? Que es, hacéis un poco un formato híbrido. Explícame un poquito cómo es eso, cómo se siente trabajar en un formato híbrido. Es decir, teletrabajas, luego vas a la oficina, o sea, como las partes buenas de los dos mundos. O sea, la parte buena de teletrabajar en casa es eso, que terminas de trabajar, puedes hacer cualquier plan y luego ya pues haces lo que quieras. Y luego también puedes trabajar en la oficina, que comes con tu equipo, estás con ellos y veis cosas que desde casa puede ser más difícil a lo mejor ver. Claro, o sea, yo que sé, reuniones, trabajar juntos en los proyectos, ¿no? Estar un poco más en ese brainstorming juntos, ¿no? Sí. Qué guay, tía. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de trabajar en NTT Data? Pues me sorprende un montón que cuando estaba estudiando la carrera veía cosas que digo, vale, esto lo voy a dar aquí, pero como que se va a quedar aquí y no lo voy a ver nunca más. Ya. Y de repente luego llego a la empresa y empiezo a conocer proyectos y que digo, ojo, es que yo esto lo estaba viendo en la carrera, es que es súper... pensaba que no lo iba a ver nunca más y lo estoy viendo aquí y lo están haciendo, están sacando valor. O sea, como proyectos como súper top, ¿no? Como súper innovadores o súper tecnológicos, ¿no? Sí. Eso me pasó a mí en el TFG, tía. En plan, yo creo que, bueno, a mí y a la gente que me rodeaba, en plan, yo escuchaba los TFGs y decía, pero madre de Dios, ¿pero a dónde vas haciendo eso? Y luego realmente te das cuenta que una vez que te adentras dentro del sector y dentro de las empresas tecnológicas, como puede ser en este caso NTT Data, ves que realmente esas cosas se están haciendo. Sí, es muy locura. O sea, por ejemplo, un proyecto muy chulo también en el que no he participado, pero sí que me lo han contado, es súper interesante, es una prueba que van a hacer en Europa con un cliente que van a mezclar el tema de la inteligencia artificial con el 5G para facilitar el desplazamiento de los viajeros en las estaciones. ¿En qué sentido? O sea, por ejemplo,
te van a decir cuándo van a llegar los trenes a las estaciones, cómo están los controles de seguridad. O sea, todo esto que, por ejemplo, es que incluso para mí, en cuanto me enteré de cómo se hace, es que lo voy a necesitar porque si quiero coger el tren o esperando a cualquier tren, llega súper tarde o pasando frío en invierno en la estación que no me apetece, pues literalmente lo primero que hago es o me cojo el metro ligero o el metro. O sea, es que ya para mí el tren no es una opción de cogerlo por cómo está. Y todos los perfiles que han tenido que estar trabajando en ese proyecto, pues imagínate, o sea, es que pueden ser desde ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros mecánicos, gente que se dedica a la parte más de transporte, un montón. Es que además eso me parece fundamental, porque es que yo mismamente ayer estaba, que me iba a coger un tren y no, en las pantallas no salía nada de información, entonces claro, estaba yo súper perdida, en plan yo agobiada diciendo, ¿pero cuándo sale? No sé cuándo sale. Y menos mal que vi una persona que llevaba una maleta así, que iba al aeropuerto, y vi que empezaba a caminar así chiqui, y dije, vale, pues tengo que seguirlo, digo, porque los paneles no salía nada, entonces estaba yo súper perdida y ojalá haber tenido esa aplicación que estáis desarrollando. Qué top, tía. Sí, sí, es súper guay porque te facilita la vida un montón. Y me imagino que habrá una gran variedad de perfiles, ¿no?, dentro de este proyecto. Ya ves, o sea, imagínate, tienes que tener a la persona más técnica, a la persona que controle más de trenes. O sea, es que al final unos van a poder ver más desde su formación y de su carrera lo que han vivido, fallos que a lo mejor a otros se les escapa porque no han trabajado con eso antes y como que se complementan muy bien, al final hacen un equipo muy, muy completo. Ya ves, qué guay, tía. Y antes esto no lo he dicho, pero es verdad que en NetData hay una iniciativa que se llama Pathfinder, que es como buscador de caminos, que consiste en que te asignan en un proyecto y si te gusta, pues bien. Y si no te gusta, pues como que intentan darle una vuelta, intentar analizar si encajas mejor en otro sitio o si no, e intentan preocuparse por que estés cómodo. Y porque al final encuentres, ¿no?, aquello que te apasiona, ¿no? Qué guay, tía. Joder, tía, pues qué gusto, qué suerte tienes. Sí, está muy guay eso. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Y tú a dónde quieres llegar? Pues yo estoy, o sea, es como hay diferentes tipos de crecimiento, ¿no? Está el crecimiento vertical, que es más dedicado a las personas que se quieren dedicar a gestión de personas o gestión de equipos. Luego está el crecimiento horizontal, que es para gente que quiere tener un crecimiento más de conocimiento técnico, aprender herramientas, procesos. Y luego está el crecimiento diagonal, que es como que quieres seguir con el conocimiento técnico de herramientas y procesos, pero también dedicarte a la gestión de personas y equipos. O sea, como mucho más complementando, ¿no?, las dos partes. Sí. Y yo tengo reuniones de seguimiento con mis responsables y ahí les empiezo a hablar de lo que quiero, lo que, por ejemplo, en mi caso yo quiero crecimiento diagonal. Entonces, tenemos como esas mentorías, ellos como me guían, me aconsejan porque tienen más experiencia y saben más que yo y me empiezan a decir lo que puedo necesitar, lo que me vendría bien y ahí tenemos las reuniones. ¿Y hasta dónde te gustaría llegar? O sea, si te pones a fantasear, o sea, dices, vale, sí, quiero un crecimiento diagonal, quiero tanto dirigir equipos como ya la parte como más técnica, pero si te pones a fantasear, ¿hasta dónde te gustaría llegar? A mí me gustaría Technical Manager, que es como gerente técnico. Lo he conocido hace poco y es verdad que sí que me gustaría, porque es como que sigues teniendo esa parte de conocimiento técnico y estás con las herramientas y los procesos y también estás con la gestión de personas y de los equipos. Curioso. Qué guay, tía. Pues seguro que lo consigues, estoy segura. Y para la gente que nos está escuchando que está diciendo, vale, no tenía ni idea de lo que era la ciencia de datos, ingeniería ciencia de datos, y tampoco sabía que dentro de una empresa como NTT Data, joder, tenéis proyectos súper innovadores, súper tecnológicos. Os forman dentro de la empresa porque tú entras y dices, vale, pues empiezo en esto, pero joder, es que me gustaría llegar hasta aquí. No te preocupes, que te formamos y te guiamos para encontrar realmente lo que te gustaría. ¿Qué le dirías a esa persona que nos está escuchando, que sea tanto estudiante como bueno, que ahora mismo estoy diciendo que me gradúo ya, que quiero saltar, ¿a dónde me voy? Tía, pues que lo hagas y que atrévete, porque, o sea, es normal que sientas eso, que todos hemos estado ahí en ese momento de estamos perdidos, salimos de la universidad, ¿qué hacemos? Pero es que al final, o sea, la gente tampoco va a esperar que sepas todo nada más salir. O sea que hazlo y no te preocupes. Que te están esperando ahí, que te van a cuidar muchísimo y te van a guiar. Pues nena, ha sido un gustazo.
Ha sido un gustazo escucharte, ha sido un gustazo conocer también un poquito dentro de la empresa, porque muchas veces pasa que dices, ay Dios mío, qué empresa más grande, ¿no? Pero es complicado a veces imaginarte cómo es trabajar dentro de consultoras, en este caso tecnológicas, tan gordas como es NTT Data. Entonces me ha encantado conocer tu experiencia. Me he metido un poquito así en tu huequito, me he imaginado esos primeros días, esos primeros proyectos y luego también, pues bueno, ese crecimiento interno que vas a tener para conseguir todos tus objetivos. Así que nada, que te deseo lo mejor, que consigas todo lo que te estás proponiendo y que nos vemos pronto. Muchas gracias. Y gracias a ti que nos estás escuchando. Espero que te haya encantado este episodio, que hayas descubierto una nueva empresa tecnológica top dentro del sector. Y nada, que si te estás planteando el año que viene o estás ahora ya a puntito de terminar, adentrarte dentro del sector de la tecnología y de las consultoras tecnológicas, ya sabes que aquí tienes una opción estupenda. Así que nada, me callo ya que soy una pesada, que te mando un besote enorme, que ya sabes que nos puedes seguir en las redes sociales y que nos vemos la semana que viene o dentro de un ratito si te ves otro episodio. Chao, chao.